del país y también vela por la conservación de la agrobiodiversidad. Uno de los principales problemas de la agricultura familiar es la falta de agua, debido a la carencia de infraestructura hídrica, como son reservorios, canales de distribución, etc. El presente proyecto de ley, si bien es declarativo, culmine, por favor, una norma para que las comunidades campesinas exijan a las autoridades locales la construcción de reservorios para almacenar el agua de lluvia y también recoger el agua de los manantiales. Debo aclarar que he realizado un trabajo de antemano y ya se está llevando a cabo en la Municipalidad Provincial de Chota, conjuntamente con las comunidades, se está llevando a cabo la construcción de reservorios y están muy contentos las comunidades. Por eso pido a la representación nacional su aprobación de este proyecto de ley que va a ir directamente en beneficio del campesinado peruano. Muchas gracias. Gracias a usted, señor congresista. Tiene la palabra la congresista Rosa Beltrán. Congresista Rosas Beltrán. Presidente, por su intermedio, felicitar al congresista Humberto Tiglia Rafael por este proyecto de ley. Y cómo no felicitar al presidente cuando se piensa en los pequeños, cuando se piensa en los medianos y mucho más cuando se piensa en la pequeña agricultura familiar. Es la que alimenta nada menos que el 70% de la población. Qué bueno que haya un proyecto como este y no como el que hemos aprobado anteriormente, que solamente beneficia a grupos económicos, a monopolios, a empresas. Ahora esto va a beneficiar precisamente a los pequeños y ese es el propósito de esta ley. ¿Cómo no vamos a apoyar? Y después nos van a decir que solamente nos oponemos. Nos apoyamos cuando creemos que se tiene que apoyar a los pequeños. Y precisamente por eso, presidente, nosotros creemos en el Frente Amplio que no solamente hay que pensar en el manejo del agua, sino hay que pensar en la gestión del agua. Y la gestión considera el medio ambiente, las personas, considera también la participación del Estado, considera de una manera un sistema integral del manejo del agua. ¿Para qué? Para que en estos momentos de escasez, para que en estos momentos de estrés hídrico podamos y tengamos alternativas. Y tengamos alternativas desde lo pequeño para alimentar nada menos que al 70% de la población, porque es precisamente estos pequeños proyectos que están en las comunidades, están en los sectores más empobrecidos de nuestros Andes y también de la Amazonía. Entonces, esto va a permitir también hacer políticas y también ver que el Estado tiene que jugar un rol importante, porque no creemos que estas empresas quieran desarrollar obras en estas pequeñas empresas, tanto comunales como familiares, sino más bien creemos que tiene que hacerse un conjunto de participación en el cual la pequeña agricultura familiar se pueda potenciar y no solamente entender en su situación de manejo, que es más técnico, sino también entender en su real dimensión, en su gran dimensión, que es la gestión del agua, la gestión de la cuenca, la gestión también de la situación del medio ambiente. En ese sentido, señor presidente, nosotros los del Frente Amplio vamos a apoyar esta propuesta de ley. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra el congresista Edwin Donaire también por 5 minutos. Congresista Edwin Donaire. General. Congresista Donaire tiene la palabra. 5 minutos. Gracias, señor presidente. Un ratito. Quiero felicitar al grupo parlamentario de Fuerza Popular y apoya esta iniciativa, Alianza para el Progreso. Y señor presidente, me está pidiendo interrupción el congresista Bonicio Ríos. Congresista Ríos, tiene la interrupción. ¿Tú quieres también? Muchas gracias, presidente.
Como miembro de la Comisión Agraria, felicitamos por este proyecto de ley. Es cierto, presidente, este proyecto de ley contempla o considera 3 regiones y hay que ver la parte social y también que coincida con la política del actual ministro cuando dice que la pequeña agricultura es motor de desarrollo. En ese sentido, esperamos que este proyecto de ley contemple, que considere a la pequeña agricultura, a la pequeña ganadería, porque esa actividad es lo que alimenta al pueblo, presidente. Muchas gracias, colega congresista. Puede iniciar, congresista Donaire. Interrupción, señor presidente, pero me están tocando el tiempo, así que yo le solicitaría. Gracias, señor presidente. Continúe. Señor presidente, con todo respeto, hasta ahora, ¿cuántas veces, señores parlamentarios, vamos a hacer con estas iniciativas declarativas? Todo es declarativo, pura teoría, pura demagogia. Y quiero mencionar a nuestro colega Horacio Ceballos, que se opuso a firmarme una declarativa de los Andes, peruanos de los Andes de Cáceres, porque era declarativa. Claro, ¿para qué estamos acá, señores congresistas? Para hacer leyes. Si no tiene cobertura presupuestal, entonces mejor vámonos a nuestras casas. Siempre tiene que ser declarativo, declarativo, y en un tema tan importante. Entonces, si es declarativo, señor presidente, esto debe plasmarse, debe materializarse y no sea pura teoría y pura demagogia de declarar los ríos tributarios y vemos cómo mueren de sed los asentamientos humanos en la costa. El río Amazonas desemboca en la cuenca del Atlántico metros y millones de metros cúbicos. En ese sentido, señor presidente, creo que debemos saludar a la presidenta de la Comisión Agraria, al congresista Ticlia, por su inteligencia, su previsión, ¿no? Envidiable, por cierto, pero también acaba de venir acá el congresista Horacio Ceballos y he hecho mención, sino que no ha estado presente, pero quiero hacerlo recordar que yo estoy de acuerdo con él. ¿Qué más declaraciones? Todos proyectos de ley puro declarativo. Señores, entonces estas situaciones tenemos que corregir el Congreso a fin de que esto se tiene que plasmar, estas cuestiones de interés público declarativo, se tienen que plasmar en obras reales, ¿no? Por ejemplo, y concuerdo con mi paisana, Yao Mamey, y Chañam Puñucuchcanquichu, Jatariña ya, le he dicho que me atienda. Por ejemplo, tenemos en Ayacucho el proyecto, señor presidente, Pampas Verdes, 6 veces más en su potencial acuífero que el Mantaro, y lleva adicional empresas hidroeléctricas. O sea, el potencial no es solamente de ampliar la frontera agrícola, sino de que sea ampliado nuestro potencial en energía hidroeléctrica, que es una energía sana, no como la energía termonuclear. En ese sentido, señor presidente, en estas situaciones debemos pedir, invocar al Dios de los ejércitos que nos envíe más niños costeros para poder acumular más agua y no estemos llorando. Se harán las obras, pero cuando hay reservorios van a ver que tendremos agua como cancha, o sea, en el mejor sentido de la palabra, por favor. En ese sentido, los vasos comunicantes que se hacen en las... Perdón, déjame hablar, pues. Ya, entonces, señor presidente, yo, aparte de estar de acuerdo con este proyecto de ley, debemos ver la forma en que este Congreso, todas estas cuestiones declarativas, hagamos un monitoreo, que no pase solamente sean declarativos, sino que se materialice, que se efectivice en obras, particularmente en este tema de hacer la cosecha y de los reservorios de agua. Esto va a... Minuto que culmine, por favor. Sí, ya termino, señor presidente. Mejorar la calidad de vida de los campesinos y llegará en forma adicional al canon del agua.
¿Por qué algunas regiones, y con todo derecho, tienen un canon minero? ¿Y por qué aquellas regiones de nuestras zonas altoandinas, donde es que se acumula, se cosecha el agua, no deben ser beneficiadas con terrenos en la costa que tienen mayor productividad? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra. 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, si usted me permite una interrupción al congresista Aguilar. Congresista Aguilar. Bien. Señor presidente, expresar mi saludo a usted y a los colegas congresistas. Reconocer el trabajo y el esfuerzo que un colega congresista justamente de una región tan importante, la región Cajamarca, el día de hoy plasma una idea importante que ha sido recogida en diferentes reuniones con hermanos de la pequeña y mediana agricultura. ¿Cómo no proyectar y dar nuestro apoyo a una iniciativa que realmente merece ser reconocida y sobre todo dar la atención que corresponde desde el Ejecutivo? ¿Por qué? No debemos garantizar solamente la siembra y cosecha de agua, sino también hay que propiciar el tema productivo. Y a eso, el día de hoy, realmente los hermanos productores y agricultores del país que nos están observando, debemos tomar conciencia para dar el apoyo que corresponde y sobre todo orientar recursos a un sector tan importante que lleva la alimentación y así. Congresista Saavedra. Muchas gracias, presidente. Presidente, excelente iniciativa. Felicito a los autores porque para hablar de agricultura, para mí, y no sé para otros, es una gran alegría, porque los que sabemos qué es la verdadera agricultura, sí nos llena de emoción al ver. Y hago un llamado al Ejecutivo de que necesitamos urgente, no solamente en palabras, sino con hechos, el apoyo a la agricultura. Y vuelvo a decir, si no tenemos agricultura, no vamos a tener que comer, señores congresistas, por intermedio del presidente. Porque la construcción de reservorios en el Perú, presidente, se podría colaborar con las poblaciones que carecen de agua, ya sea por falta de infraestructura o por sequías. Por ejemplo, presidente, estaríamos potenciando la pequeña y la mediana agricultura, los que no se preocupan por ellos, por nuestra mediana agricultura. Sin embargo, presidente, el impacto sería mejor si se realizan obras de mayor envergadura, como por ejemplo recarga artificial de acuíferos en las partes altas de las cuencas, aprovechando las aguas de lluvia, sembrío y cosecha de agua, como lo hacían nuestros antepasados, como manejaban la agricultura. De repente alguien no se acuerda cómo eran nuestros antepasados, cómo la manejaban a la agricultura. Y otros proyectos que podía, presidente, integrarse y buscando un mejor beneficio para la población más sufrida, que es la agricultura. Cuando, presidente, están preocupándose por ellos en ver sus buenas trochas carrozables, en ver cómo sacan sus productos, y en ver cómo darles valor agregado a su semilla, y también, presidente, dándole la mejor cantidad y que sea la calidad de la mejor agricultura que tenemos en el Perú. También reduciría el uso de aguas superficiales y subterráneas y se incrementarían las áreas de cultivo, presidente. Colegas, por intermedio del presidente digo, si el Ejecutivo en este gobierno, lo que hemos venido siendo mentidos los agricultores en aquellos gobiernos, si este gobierno, teniendo personas que tienen funcionarios, que se preocupan, que están mano a mano con los agricultores en el lugar de los hechos, yo creo que vamos a salir adelante y que la agricultura es, ojo, que la agricultura es la que da la más economía al país, señores, y no se equivoquen, que es la minería y que es el petróleo, sino la agricultura, pero siempre cuidando a nuestros agricultores, como el caso de ahora, que estamos sufriendo con el añuelo del arroz, el café, el cacao, que es lo que más, y traer cacao de Bélgica, teniendo el mejor cacao en las regiones. Entonces ese es preguntarle, presidente, y llamar, exhortar al Ejecutivo, mediante su ministro de Agricultura, a
a ponerse las pilas y apoyar a nuestros agricultores. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Concluido el rol de oradores. Tiene la palabra la congresista Andrade Salguero de Álvarez. Le pide... ¿Sí? ¿Interrupción? Presidente, sí, me pide una interrupción el congresista Clayton Galván. ¿Una o las dos interrupciones? Las dos. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos los colegas congresistas y hacer pues mi reconocimiento al autor de esta iniciativa legislativa, a mi colega Tiglia. Los que venimos de tierra adentro, presidente, los que hemos sufrido los grandes fracasos a consecuencia de las sequías en la sierra, a la verdad estamos agradecidos por estas iniciativas y estamos agradecidos también por este proyecto de Sierra Azul. Es muy lamentable, presidente, que en estos últimos años la agricultura ha venido pasando por una situación crítica. Hoy, en este momento, el kilo de papa, 20 a 25 céntimos en chacra, en pueblo. Prácticamente nuestros agricultores no recuperan absolutamente nada del capital que han invertido, presidente. Y creo de que una manera de poder asegurar nuestras cosechas es justamente aprobando este proyecto y fortaleciendo la siembra y cosecha de agua para que nuestros agricultores puedan diversificar su cultivo, introducir nuevos cultivos y que de esta manera se garantice la cosecha, presidente. En tal sentido, saludo y felicito a todos los que han tenido esa iniciativa, a la Comisión Agraria, por fortalecerle y presentar este dictamen. Muchas gracias, presidente. Congresista Gladys Andrade. Gracias, presidente. Presidente, por favor, para ir a un cuarto intermedio para redactar el sustitutorio de este proyecto de ley, el texto sustitutorio. Gracias, congresista. Entonces vamos a un cuarto intermedio para el texto sustitutorio. Siguiente tema. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 1370, se propone declarar a los Andes del Estado peruano los Andes de Cáceres. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Defensa, congresista Velázquez Jeque, para sustentar el dictamen que ha sido aprobado por unanimidad. Hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Este es un proyecto de ley muy sencillo, pero simbólicamente muy importante para el país y que creo que va a merecer la misma expresión de voluntad unánime que ha tenido en la Comisión de Defensa, que cuando presidía mi colega, la congresista Luciana León, se aprobó por unanimidad. Este proyecto de ley, el número 1370 del año 2016, cuyo autor es el congresista Donaire, propone que en virtud de esta ley se declare a los Andes del Estado peruano como los Andes de Cáceres. Este proyecto de ley, que se hará ley en los próximos días, tiene como antecedentes la ley 23856, que de acuerdo a lo que establece el artículo 98 de la Constitución, estableció que el dominio marítimo del Estado peruano se le denominara el Mar de Grao, en homenaje a nuestro héroe Miguel Grao. Después, también tiene otros antecedentes, la ley 29.160, ley que le confiere el grado honorífico de Gran General del Aire del Perú al héroe nacional, capitán FAP José Abelardo Quiñones. Y luego se dio la ley 30.189, ley que declaró el espacio aéreo del Estado peruano como cielo de Quiñones. Esos son los antecedentes de este proyecto de ley que, repito, tiene como propósito declarar los Andes del Estado peruano, declarar los Andes de nuestro héroe mariscal Cáceres. Repito, esta no es una iniciativa solamente declarativa, es muy importante, simbólico, es entender la importancia de que nuestro suelo peruano, donde se han registrado los hechos históricos más importantes del país, pueda llevar el nombre de quien fue nuestro héroe Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, que fue no solamente uno de los propulsores, los grandes
héroes que lucharon en la batalla del Pacífico, sino que también fue 2 veces presidente constitucional del Perú, entre 1886 y 1990, y entre 1994 y 1995. De tal manera que está de más abundar, queridos colegas, en el conocimiento y la trayectoria de este héroe nacional que fue Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, y en la importancia que tiene, no solamente para el ejército peruano, que es su patrono, porque eso pertenece al arma de infantería del ejército, sino que Andrés Avelino Cáceres es patrimonio de todos los peruanos. Y el propósito de esta norma es ponerle a los Andes del Perú los Andes de Cáceres. De tal manera, presidente, que este héroe que contribuyó en la batalla del Pacífico, en la guerra del Pacífico, luchando en todas las batallas que en ella se dieron, y que tuvo una enorme contribución al heroísmo peruano en la campaña de Breña, que le llamaron, y que tuvo en él el reconocimiento de los chilenos, de llamarlo el brujo de los Andes, porque parecería que este héroe tenía el don de la ubicuidad al momento de enfrentar en estas batallas al enemigo chileno. Por eso, presidente, creo que este proyecto de ley, que parecería ser que es muy sencillo, tiene un alto contenido histórico y de reconocimiento a uno de nuestros héroes, y espero que el día de hoy la representación nacional pueda respaldar este importante proyecto de ley presentado por el congresista y nuestro también querido amigo, miembro de las Fuerzas Armadas, del Ejército, el general Donaire Díaz, colega parlamentario. Gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el autor del proyecto, congresista Edwin Donaire. Está por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Creo que ya los vastos conocimientos de historia de nuestro presidente de la Comisión de Defensa lo ha expresado muy claramente la importancia de este proyecto de ley, señor presidente. Hoy promete ser un día histórico porque tenemos acá 130 congresistas patriotas que, más allá de nuestras diferencias partidarias, ideológicas, el patriotismo no tiene color político, el patriotismo no tiene partido político. En ese sentido, señor presidente, invoco a estos nobles parlamentarios de declarar. Esto es muy diferente cuando hablaba en el aspecto de que todos son proyectos de ley declarativos, pero ya lo ha explicado el congresista Velázquez Quesquén, en declarar los Andes peruanos como los Andes de Cáceres. Para ninguno de los miembros de este ilustre parlamento es ajeno en reconocer al mariscal Andrés Avelino Cáceres como la figura egregia, el símbolo de la resistencia ante la codicia, ante la avaricia del enemigo invasor del sur, ante el pillaje. Andrés Avelino Cáceres, señor presidente, señores parlamentarios, representa el símbolo y el bastión de la dignidad nacional que se opuso a esa rendición oprobiosa impuesta por el enemigo a cercenar nuestro territorio con Tarapacá. Por eso, señor presidente, ante el desaliento, ante el infortunio y la desilusión, después de las batallas de San Francisco, el Alto de la Alianza, Arica, la campaña de Lima, se levanta esa figura egregia del mariscal Andrés Avelino Cáceres para escribir las páginas más gloriosas de nuestra historia, como lo van a escribir hoy los 130 congresistas, a través de la campaña de la Breña, en la cual ahí empezó el germen y la semilla de la identidad nacional, el sentido de peruanidad, que hoy haremos el censo y nos van a preguntar
¿En qué raza se cataloga usted? Usted es cholo, es gringo, chino, japonés, blanco. Somos de la raza peruana, somos de la raza de Andrés Avelino Cáceres, de Sinchiloca, Yoqueyupanqui, Maita Cápac. Y en la cual tenemos que hacer un reconocimiento a la mujer que detrás de Andrés Avelino Cáceres, su esposa, Antonia Moreno, estuvo siempre en todas las batallas y todas sus hijas. Honor y gloria a las 33 congresistas de este Parlamento que dan lustre y nos dan ejemplo mucho a nosotros los varones, y no se enojen, pero sí nos dan ejemplo de cómo se legisla con transparencia. Señor presidente, ante esta situación de desilusión, el mariscal Andrés Avelino Cáceres marchó a la cordillera de los Andes, y ese macizo andino es el testigo de todas sus tristezas, que su ejército de todas las etnias era diezmado por las enfermedades. Sin embargo, él se levantó, señor presidente, y resistió al invasor, como manifestó el congresista Javier Velázquez Quesquén, en la cual fue testigo ese macizo andino de las grandes proezas que nunca el ejército chileno logró doblegarlo. Pucará, Marcavalle, Huamachuco, nunca lograron doblegar al mariscal Andrés Avelino Cáceres, señor presidente. Por eso, qué importante, así como nuestro mar es del mar de Grau, nuestros cielos es el cielo de Quiñones, los Andes peruanos son los Andes de Cáceres. Cáceres entendió que una cosa... Culmine, congresista, por favor. Gracias, señor presidente. Y otra muy distinta es someter a una nación por la fuerza. Cáceres entendió no el pacifismo conformista ante el atropello y el avasallaje. No en vano se lleva la espada para hacer justicia y defender al país. Por eso yo invoco en los 32 millones de peruanos y en los 130 congresistas que lata el corazón de Andrés Avelino Cáceres en resistir a modelos económicos lesivos al interés nacional, en resistir ante la ruin canallada de negarse en retribuir el uso de un bien del Estado para lucrar en un centro comercial, señor presidente, en resistirnos al artero entreguismo corrupto. Por eso, señor presidente, para terminar, el ejemplo de Andrés Avelino Cáceres nos obliga a exigir por dignidad la restitución de todos los libros. Culmine, por favor, congresista. Termino, señor presidente. Nos obliga a exigir por dignidad que las inversiones de nuestros vecinos del sur esté condicionado. Andrés Arne, si queremos hablar de paz, hablemos en forma sincera, no en el lenguaje que linda y la hipocresía y en el cinismo, que detrás están todas las armas apuntando frente al Perú, frente a Tacna. Señor presidente.